Mi nombre es Felipe. Soy de Betsaida, una ciudad humilde al norte del mar de Galilea, conocida más por sus pescadores que por sus profetas. Crecí viendo a hombres trabajar duro, arrojando redes bajo el sol ardiente, sin imaginar que un día, el mismo Mesías me miraría a los ojos y me llamaría por mi nombre. Recuerdo el día como si lo estuviera viviendo ahora mismo. La brisa del Jordán acariciaba mis mejillas mientras escuchaba, como muchas veces, las enseñanzas de Juan el Bautista. Su voz era fuerte, ardiente como fuego, y hablaba de uno que vendría tras él, alguien tan grande que ni siquiera él era digno de desatarle las sandalias. Y entonces, lo vi. Aquel hombre caminaba entre nosotros. Su rostro no era el de un rey adornado ni el de un guerrero temido, pero su presencia hacía temblar el alma. Era Jesús de Nazaret. No dijo mucho. Solo me miró y pronunció dos palabras que aún retumban en mi interior: sígueme. No hubo promesas de fama ni poder. No hubo explicación. Pero en ese momento supe que mi vida, como la conocía, había terminado. Dejé todo. Lo seguí. Y lo que descubrí en los días siguientes superó todo entendimiento. Fui uno de los primeros en decirle a Natanael que habíamos encontrado al Mesías. Le dije con gozo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael dudó: claro. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero lo llevé ante Jesús. Y una sola conversación bastó para que él también creyera. Desde entonces, vi cosas que ningún ojo humano había visto. Milagros. Enseñanzas que partían el alma. Pero también momentos de prueba, porque creer en Jesús no significaba entenderlo todo de inmediato. Y muy pronto, descubriría que mi forma de pensar, racional, lógica, meticulosa, iba a ser puesta a prueba una y otra vez por el Maestro mismo. Y fue ahí donde comenzó el verdadero conflicto dentro de mí: ¿podía la fe convivir con la lógica? Había momentos en que mi mente se resistía a aceptar lo que veía con mis propios ojos. Recuerdo aquel día en que Jesús me preguntó cómo alimentar a 5.000 hombres con solo 5 panes y 2 peces. Miré alrededor, vi la multitud, conté en mi mente, calculé las porciones posibles. Y le dije: ¿para qué comprar panes para alimentar a toda esta gente con tan poco? La lógica me decía que era imposible, pero la fe me pedía que confiara. Jesús siempre me desafiaba a ir más allá de lo que veía y entendía. Cuando unos griegos que querían conocerlo se acercaron, ellos buscaron a Felipe. No sé si fue porque compartíamos orígenes cercanos o porque vieron en mí una puerta hacia Jesús. Sentí la responsabilidad, pero también el miedo: ¿sería capaz de guiar a otros hacia él? En otra ocasión, le pedí: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero su respuesta fue una revelación que jamás olvidaré: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era una invitación a creer sin necesidad de pruebas visuales, a confiar en lo invisible. Poco a poco, aprendí que la fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de avanzar cuando la lógica se queda corta. Y este aprendizaje no fue solo para mí, sino para todos los que querían seguir el camino de Jesús. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Cuando Jesús terminó su ministerio, cuando fue crucificado y resucitado, algo dentro de mí cambió para siempre. No sería el mismo discípulo que era antes. El Espíritu Santo estaba por llegar para encender un fuego que nadie podría apagar. Después de la resurrección de Jesús, el miedo y la incertidumbre llenaron el corazón de muchos de nosotros. Pero algo increíble sucedió en Pentecostés: un viento fuerte y un fuego que no quemaba, sino que transformaba por dentro. Recibí el Espíritu Santo, y con él, una nueva fuerza y convicción. Ya no era solo Felipe, el discípulo que dudaba, sino Felipe, el mensajero del reino de Dios. No podía quedarme callado ni esconder el mensaje que había cambiado mi vida. Me enviaron a Samaria, un lugar lleno de prejuicios y divisiones, donde muchos judíos ni siquiera querían hablar con sus vecinos samaritanos. Pero el Espíritu me impulsó a predicar allí con poder y autoridad. Vi cómo las cadenas de la ignorancia y el odio se rompían, y cómo muchos se convertían, recibiendo el bautismo en el nombre de Jesús. Fue en ese tiempo que el Espíritu me habló con voz clara, ordenándome levantarme y dirigirme hacia un camino solitario, al sur de Jerusalén. No entendía a dónde me llevaba, pero la obediencia se convirtió en mi único refugio. Sin vacilar, caminé hacia lo desconocido, guiado por una fuerza que iba más allá de mí. Esta obediencia me llevó a un encuentro que cambió no solo mi vida, sino la historia del Evangelio para siempre. Recuerdo el momento como si el tiempo se hubiera detenido. Caminaba por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, cuando vi un carro que avanzaba lentamente. En él iba un hombre, un funcionario etíope, lector de las Escrituras, pero con el alma sedienta. El Espíritu me urgió a acercarme. Sin pensarlo, me acerqué y le pregunté: ¿entiendes lo que lees? Él me invitó a subir y me mostró el pasaje de Isaías sobre el siervo sufriente. Le hablé de Jesús, de su misión, y cómo ese texto se cumplía en él. Sus ojos se llenaron de luz y su corazón se abrió.
Me pidió ser bautizado de inmediato. Bajamos al agua y lo bauticé allí, en ese desierto que parecía tan inhóspito pero que se convirtió en el escenario de la mayor transformación. Y entonces, algo asombroso sucedió. Justo después del bautismo, el Espíritu del Señor me arrebató, me llevó en un instante a otro lugar, a Azoto. Fue un traslado sobrenatural, un acto divino que pocos han experimentado. Seguí predicando en esa región, pero nunca olvidé ese momento. Fue la confirmación de que Dios obra de maneras misteriosas y poderosas, y que la obediencia, aunque incomprensible, siempre es el camino hacia su propósito. Después de esa experiencia sobrenatural, continué mi misión con fervor. Llegué a Cesarea, donde viví con mis hijas, quienes también tenían el don de la profecía. Mi vida fue un testimonio constante de que el Evangelio no conoce fronteras, judíos, samaritanos, gentiles, todos tenían un lugar en el reino de Dios. Aunque mi nombre no es tan recordado como el de Pedro o Pablo, sé que el impacto de mi obediencia sigue vivo. Fui el puente para que el Evangelio llegara hasta África y el ejemplo de fe que crucé barreras sociales y raciales para llevar la luz. Mi historia es la de muchos otros que, en silencio, obedecieron al Espíritu Santo y cambiaron el curso de la humanidad. Que mi vida les inspire a buscar siempre la voz de Dios, a responder sin miedo y a ser instrumentos de su voluntad, aunque el camino sea incierto y extraño. Porque al final, no importa lo que el mundo recuerde, lo que importa es lo que Dios hizo a través de mí.